placer para nosotros que usted se mantenga en sintonía con Despierta RD. Esta mañana recibimos a Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y también exministro de Educación de nuestro país. Bienvenido. Buenos días, Feliz año. Felicidades, Cristian, Feliz Loreni año. y mi antigua vecina, nueva estrella del programa, y a Wilber donde quiera que se encuentre. Y naturalmente a los amigos de Despierta RD que siguen este programa Melanio, todas las mañanas. ayer el ministro de Educación decía, para iniciar por ese tema, por lo técnico, ¿verdad? Decía que había establecido la formación docente, el fortalecimiento del marco normativo y la construcción de aulas como los 3 pilares para este año 2023. Si nos vamos un poquito más atrás, él decía también que si en 2023 no se solucionaban los problemas de cupos, sobre todo de la educación en República Dominicana, Él pone a la él renuncia. ponía la renuncia. Y yo quiero que usted me analice en alguna medida ese planteamiento de inicio de año del Ministerio de Educación. Yo espero que él no retire la promesa que hizo. Realmente tiene un desafío muy grande porque ha tenido que reorganizar el ministerio a mitad de gobierno. Lo que encontró en educación realmente es un caos. Y a mí me gustó más sus primeras declaraciones que hablaba de hacer el énfasis en el aprendizaje de los niños y niñas en los primeros 4 años, que es fundamental. Es donde el niño, la niña tienen que lograr la lectura comprensiva, escribir correctamente, porque sin ello no hay posibilidad de éxito a lo largo de la escolaridad. Yo saludé inclusive públicamente esas declaraciones del ministro y posteriormente asistí a un taller que convocó el Viceministerio Técnico Pedagógico sobre educación inicial. Y es básicamente el mayor empeño que tendremos que poner. Ya hay casos perdidos en materia de educación en República Dominicana. Lo que no ha podido lograr un bachiller en sus primeros 8 años de estudio, no lo va a compensar ni siquiera durante su carrera universitaria. De manera que el énfasis hay que hacerlo en esos primeros años. Respecto al tema de la infraestructura, yo le caí atrás incluso durante mi gestión, cuando me salían unos niños debajo de un árbol o una escuela de tartalada en el interior, y le salía atrás para resolver esos problemas. Pero el problema no es solamente resolver esos temas coyunturales que se presentan, es necesaria una buena planificación en el corto y mediano plazo para resolver el tema de cupo. Yo pienso que lo más importante que hizo la gestión del presidente Danilo Medina con el 4% que se comenzó a aplicar en el 2013 fue resolver el tema de cobertura. Y ya a la salida en el 2020, el 94% de la oferta de primaria estaba perfectamente cubierta con las aulas construidas. Pero no podemos obviar de que hay escuelas que se construyeron en la década de los 50, de los 60 y los 70, que requieren mantenimiento constructivo importante o simplemente ser sustituidos. No podemos obviar que aquí hay un desplazamiento, una movilidad social desde la frontera, por ejemplo, pueblos que se han quedado prácticamente desiertos, donde hay instalaciones, escuelas que se han quedado vacías para polos, por ejemplo, como Verón o Higüey, donde hay un gran desplazamiento de la fuerza laboral y por consiguiente tú tienes que planificar en base a esa movilidad. Que tiene cierto grado de incertidumbre, pero aquí te forman un barrio. Hace 10 años el Almirante y toda esa zona de la parte oriental no existían. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y la tanda extendida que cambió de 2 tandas en la mañana y en la tarde a una sola. Y había entonces que tener el aula alternativa para cubrir esta tanda de la tarde que fue eliminada. Es un gran desafío. Yo pienso que el ministro, más que plantearse una impronta tan fuerte como renunciar, debía decir que se avanzaría en ese campo y nosotros nos sentiríamos satisfechos aunque se pueda eliminar o disminuir de manera sustantiva el déficit de cobertura, pero no eliminarlo totalmente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, don Melanio? Y se lo pregunto porque efectivamente una victoria que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es sin duda alguna el tema de la tanda extendida, del almuerzo escolar, entre otras. Eso es una de las grandes victorias que pueden decirse que logró el PLD. Pero también en el periodo de la construcción de escuelas, desarrollaron muchas escuelas que no se concluyeron
y que cuando se vinieron a ver estaban con limbos legales de que los terrenos no les pertenecían. El caso, por ejemplo, que terminó con Peña Mirabal, de Ricardo Montaner, muy famoso aquí en el país. Los terrenos que Ricardo Montaner tiene en Peña Mirabal no los aprobó porque no eran de Ricardo Montaner. Entre otras muchas cosas que se dieron en el país que la gente entiende, mira, empezaron esa escuela y no la terminaron. ¿Qué pasó con el PLD y su impronta en la construcción de escuelas, que fue tal vez uno de los proyectos más ambiciosos y ampliados, pero que la dejaron en un 60, 70, 80% y se quedaron abandonadas? Pero es una 95% minoría, realmente es una minoría lamentable. Ustedes se recuerdan que fue muy aplaudido aquel sistema de concurso para el otorgamiento de escuelas. Sí. Pero resulta que el concurso muchas veces lo ganaba un ingeniero sin ninguna experiencia, sin ningún recurso. La democracia no funciona para eso. Aquí, la eficiencia en este campo, y sobre todo en el campo educativo, tú vas a comenzar el año escolar el 17 de agosto, el 20 de agosto, como fue el caso de la gestión nuestra, que bajamos sustantivamente el inicio y coincidía con los colegios privados. Ahora comenzaron los colegios privados en septiembre y la escuela pública en octubre, muy entrado octubre. Entonces, es fundamental la eficiencia y la planificación. Usted no puede depender de un novato para una escuela que ustedes requieren 4, 5, 6 meses. Entonces, ¿qué se hace con la democracia y los concursos? ¿Por qué eso lo instalaron ustedes No, también? la licitación, el proceso de licitación. Naturalmente lo que se cuestionaba es que habían 5 o 6 empresas que ganaban todas las licitaciones porque son las que tenían el expertise en materia de construcción de aulas. Yo prefiero dejar de lado la democracia e irme por la eficiencia, porque este año tuvimos que dejar muchos alumnos fuera, porque no había posibilidad de cupo. Recuérdense que el gobierno se inventó de buena primera un bono, que muy poco acudieron, lo que habla de la poca planificación. Un bono para que un muchacho del barrio de La Barquita inscribiera a su alumno en un colegio de clase media de Piantini. Eso es imposible. O sea, hay un tema del territorio, hay un tema sociocultural. Entonces usted no puede sacar a ese niño del barrio con un bono que lo tenga el gobierno y que el papá va a buscar donde aparezca un colegio para llevarlo, cuando implica eso también costo de transporte, desplazamiento y demás. No, sí es lamentable, esos casos tiene que buscarse una solución. Se ha hablado de unas 1000 y tantas escuelas que están en ese limbo, porque o bien se le entregó un inicial y el ingeniero se compró una camioneta o una jipeta, no invirtió, entonces no tenía cómo cubicar y eso se convirtió en un boomerang, se convirtió en un círculo pernicioso que terminó con el estancamiento de esas obras asignadas. Eso tiene que resolverse de alguna manera porque la infraestructura está ahí, el terreno está ahí y los contratos, correcto o incorrectamente, eso tiene que buscarse alguna solución. Se proyecta el 2023 como un año complejo económicamente, pero sobre todo un año preelectoral. ¿Cómo pronostica usted que va a ser el desempeño, el desarrollo del PLD para este año, sobre todo estando en la oposición y con una proyección obviamente menor a la al del partido de gobierno? Mira, el mayor riesgo que tiene República Dominicana en estos 2 últimos años, uno preelectoral y otro electoral, es que tenemos un gobierno patológicamente populista e indisciplinado. O sea, y se habla de la buena imagen. ¿Cómo fue? Repita eso. Se habla de la buena imagen del presidente Abinader, pero tenemos un presidente patológicamente populista. ¿Cómo va a ser? Y el populismo ha hecho mucho daño en América Latina. Ahí están los casos de democracia sólida como fue la de Perú o Ecuador, víctimas del populismo en que los presidentes de esos países de manera consecutiva embarcaron a esas sociedades. ¿Fue populista el declarar ayer? Señores, generalmente los gobiernos tienen dificultades en pagar la nómina pública los primeros 2 meses del año. Sí, eso es cierto. Por un tema presupuestario y porque son los meses de peor recaudación. Porque si usted suma los feriados de enero, que tenemos Año Nuevo, Reyes, 21 de la Altagracia, 26 días de Duarte, suma la fecha patria que viene con el 27 de febrero, aunque no son feriados, pero están los días de Duarte y Mella, pero usted suma los feriados no laborables del primer trimestre del año y no hay país que supere a República Dominicana. Y entonces este gobierno se destapa porque es un gobierno que se mueve, no por las necesidades específicas del país, sino por la brújula mediática,
Parece que vieron una encuesta que la gente quería seguir viviendo romo el día 2, y entonces un decreto, señor, un decreto en un fin de semana, decretando el lunes como de feriado y no laborable. Es una barbaridad. Y lo lamentable de esto es que esto tributa al final, ¿eh? O sea, todas las encuestas pueden dar favorable la decisión del gobierno, pero al acostarse las palomas, ustedes verán los resultados de un gobierno que está asumiendo posiciones populistas, que está financiando un presupuesto con más de 360.000 millones de pesos en préstamos, que este gobierno en el año 22, al finalizar el año 22, tuvo un incremento de la deuda pública en más de 13.000 millones de dólares, a razón de 17 millones de dólares diarios, cuando en los 8 años de gestión del presidente Medina, la deuda aumentó en 19.000 millones. Esto en 2 años, en apenas 2 años, lo han aumentado en 13.100 millones de dólares. Es una barbaridad. Cuando un gobierno se complace con que los principales anuncios, y ustedes también se hacen eco, el crucero más grande del mundo tocó Puerto Plata. Bueno, ¿qué impacto tiene eso en la economía? Es importante con vista al desarrollo turístico de los próximos años, que encontrar una nave a 33.000 pies de altura, porque esa infraestructura, esas iniciativas no se inventaron ahora, viene de un proceso de fortalecimiento de nuestro turismo en los últimos años, en todas las gestiones del Partido de Liberación Dominicana, de manera que no me quieran tapar con un dedo todas las deficiencias que el gobierno tiene en otras áreas. Aquí prácticamente todos los ministerios se han quemado, y lo reflejaba la evaluación en el último año. Ahora, el presidente sale como la gran estrella. ¿Se quema en qué sentido? En el desempeño. Tú buscas salud, tú buscas educación, tú buscas todas las áreas y... ¿A través del SISMAP o a través de no qué? todo, aquí las encuestas evaluaban y las encuestas que se hacían y las propias mediciones del desempeño de los funcionarios lo queman a todos. Pero es que no entiendo eso, porque es que ellos mismos dicen que están en los mejores niveles, que nunca han estado en el país. Entonces, ¿Qué dicen los números del PLD, de las encuestas de trabajo, sobre el presidente Abinader y sobre los funcionarios de su gobierno? No es que decimos nosotros, se han publicado algunas de empresas públicas. Hay un medio que está haciendo encuestas mensuales y en todas reflejan que los funcionarios están mal y que el presidente está bien, el director de la orquesta está bien. Porque el presidente parece que sus asesores le muestran las encuestas, mira, hay que declarar el día 2 de enero no laboral porque todo el mundo está pidiendo eso. Y entonces declara el 2 de enero como feriado no laborable. Y así una serie de medidas. A las 5 de la tarde del Por día. ejemplo, yo quisiera saber en qué se sustentan las autoridades educativas para otorgar un sueldo 14 solo a los empleados de la sede central del Ministerio de Educación. Y no así a los empleados administrativos de otras dependencias menores. Entonces, son medidas como esas que uno advierte que este gobierno no actúa, no tiene un presidente que está pensando como estadista, está actuando como un candidato en ejercicio, y para ello, que es un poco la pregunta de Paola, el PLD terminó el año 22 en su mejor posicionamiento. Nosotros comenzamos un congreso con una plenaria de modificación estatutaria el 19 de diciembre del año 20, un PLD asediado con una serie de procesos de persecución a personas y funcionarios vinculados al gobierno anterior, con una situación de una ola en la que se montó este gobierno de cambio, y sin embargo nosotros asumimos una agenda que nos llevó a modificar nuestros estatutos, a renovar todas nuestras direcciones superiores, y culminamos el año 22 en diciembre con la renovación de prácticamente todas las estructuras intermedias, municipales y provinciales del Partido de Liberación Dominicana, y el 16 de octubre en una consulta ciudadana pudimos señalar, no escoger, señalar nuestro próximo candidato, que deberá ser formalizado este año 23 y que será el próximo presidente el 16 de agosto del año 24. Eso significa un salto cuántico, el compañero Abel Martínez, un salto cuántico en materia del desempeño del partido. Ya esos procesos han seguido su curso como nosotros planteábamos. El debido proceso saca todos esos expedientes, 18 meses de sanción o de pena cumplida, lo manda para sus casas, y habrá que esperar que el Ministerio Público pueda
estructurar expedientes Pero es por que no lleve a culpable. juicio de fondo y que allí se demostrará la inocencia o la culpabilidad en esos procesos. Melanio, hace unos días en un programa de radio, una especie de impasse con su compañero Héctor Mojica, quien es o fue pasado presidente de la circunscripción del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Así están los ánimos en el PLD, así están, ¿qué es lo que sucede en el PLD hoy? Deme usted el diagnóstico quizás de esos hechos que presentan y que uno ve conflictos a veces públicos incluso, de dirigentes de dirigentes del PLD de una demarcación con los de otra y así por el estilo. Hay de todo en la viña del Señor. Yo lamento y pido excusa porque yo nunca he discutido los temas internos a nivel público. Yo estaba en un programa haciendo una presentación, porque soy parte de esa comisión de reorganización y renovación del PLD, una presentación general de lo que habíamos logrado. Y hay un amigo que llamó a esa persona, descontenta por la situación en su circunscripción, y comenzó a hacer señalamiento e imputaciones. Yo simplemente llamé la atención, pero yo no acostumbro a discutir estos temas. Eso tendrá su curso ordinario al interior del partido, pero yo no vuelvo a hacerme eco de esa situación. Pero a lo que voy es, el PLD, eso es un hecho aislado, es algo que ocurre, definitivamente un hecho aislado. El PLD terminó su proceso sin mayores inconvenientes, sin mayores ruidos, y si había un ruidito, los tiempos pascueros se lo llevaron. Ajá. La Navidad arrasó con eso. Melanio, ¿usted asegura que el 24, el PLD en el 2024 retornará al poder con Abel Martínez? ¿Verdad? Estamos trabajando para eso. Están trabajando, o sea, Sí. no es una seguridad lo que mencionaba. Bueno, es una aspiración y Claro. trabajamos para lograrlo. Entonces, ¿en base a qué o qué razonamiento usted plantearía por la que el pueblo dominicano se inclinaría nuevamente por el Partido de la Liberación Dominicana? Que usted lo mencionaba cuando hacía su argumentación de que el pueblo se montó en la ola del cambio. Hace un rato usted mencionaba eso. Entonces, ¿qué cambiaría ahora de cara al 2024 para que la gente vuelva a la ola del Partido de la Liberación Dominicana y no se incline tal vez por otra opción? Que opciones son pocas, pero que no se incline por otra. Paola decía en su pregunta que este es un año complicado, y ciertamente es un año complicado. Hay una agenda electoral que terminó con un debate en el Congreso Nacional que obligó a la posposición del conocimiento de la reforma a la ley electoral y de partido. Eso hay que definirlo, y definirlo rápido para evitar que pase lo que pasó en el 2020, que se modificaron las leyes de partido y la ley electoral, o se aprobaron al vapor, no hubo tiempo de que la Junta pudiera montar un proceso y hubo hasta una suspensión de elecciones, un hecho sin precedentes. Nosotros esperamos que ese problema pueda ser resuelto ahora, inclusive antes de cerrar la legislatura, que creo que al 11 o 12 de enero. Y de lo contrario, que pueda resolverse en este primer trimestre del año, de manera que una Junta que ha mostrado buena disposición para el trabajo tenga toda su normativa claramente establecida para poder organizar esos procesos del año 24. La práctica usted sabe que eso no va por parte en este año, en esta legislatura por lo menos. Bueno, organizar con las actuales leyes, con una serie de ambigüedades y ambivalencias, pero habrá que hacerlo. Y estamos ante una recesión mundial, señores. La guerra de Ucrania parece que va a tomarse su tiempo. Hay una recesión económica en Estados Unidos, sigue subiendo la tasa de interés y aquí seguimos en el boom de las medidas populistas. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que económicamente, aunque no queremos que al país le vaya mal, este gobierno va a tener que pagar las consecuencias de la falta de planificación, de su indisciplina en el manejo del presupuesto, y eso le va a ser cobrado en las elecciones del 24 por la población, que va a ver inmediatamente cuál es el gobierno de referencia, siempre es el gobierno anterior. Y un PLD organizado, unificado, con un buen candidato que ha hecho una gestión exitosa en el nivel legislativo y municipal, es nuestra oferta. Abel Martínez, la renovación. Yo quiero hacer la pregunta ahí más específica, y me disculpe usted con tanta experiencia política, no solamente en las posiciones que ha estado, sino también dentro del Partido de la Liberación Dominicana, como miembro, ¿verdad? ¿Por qué la gente va a elegir a Abel Martínez?
Va a elegir a Abel Martínez porque este Esa país respuesta requiere... suya va a ser sin emoción. Sí, no. Ajá. Totalmente Vamos, objetivo, ¿verdad? Ajá. lo que ha estado aconteciendo en todos los países que Persuadiendo, lo que estoy. difícilmente los gobiernos que son electos duran más de un periodo. Hay una tendencia continental por las propias situaciones de incertidumbre, la crisis mundial, la propia crisis de la pandemia que nos ha afectado y un gobierno que, insisto, no se ha manejado con planificación, ha sido indisciplinado. Eso va a cobrar al final en el año 24. Y Abel Martínez representa la renovación con un buen ejercicio, una hoja de vida a nivel de presidencia de la Cámara de Diputados, a nivel de alcaldía de Santiago, y República Dominicana requiere tener un partido con buen ejercicio y experiencia de gobierno y un candidato que represente la renovación. Melanio, gracias por habernos acompañado esta mañana Muchas en gracias, Despierta don Melanio. RD. Y bueno, más adelante habrán otros temas en el trajín de la campaña electoral que serán debatidos en este espacio. A ustedes.